Buenas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los derechos humanos, teniendo en cuenta la importancia que tienen pues en el desarrollo económico, cultural, político y social, pues tanto individual como colectivo, y en el desarrollo de políticas tanto estatales como internacionales. Sí, pues teniendo en cuenta que estos derechos tienen un proceso histórico, teniendo, pues, por ejemplo, la revolución industrial o la revolución francesa, donde se han ido ganando poco a poco algunos derechos, como los conocemos hoy. Sin embargo, de acuerdo pues a Pedro Niken, que pues es un jurista de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos indica que, pues, en definitiva, lo que desencadenó la internacionalización de los derechos humanos fue la conmoción histórica o, pues, el hecho de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente la creación de las Naciones Unidas. Pues teniendo en cuenta la magnitud de este evento, pues evidenciamos grandes bombardeos, asesinatos de civiles, torturas, desplazamientos forzados, discriminaciones, campos de concentración y pues asimismo como lo que es la bombas nucleares, ¿no? Ante esto pues vemos como la dignidad humana, estos vejámenes pues acaban con la dignidad humana. Entonces, ante eso, pues también vamos a aclarar un poco qué es la dignidad humana, que pues según la Real Academia de la Lengua Española se define como la cualidad propia de la condición humana de la cual emanan derechos fundamentales, junto al libre desarrollo de la personalidad que precisamente por ese fundamento son inviolables. Es decir, que pues dignidad parte de un- una palabra del latín dignus, que pues es una persona que sería en sí misma valorada o valor, tiene un valor en sí mismo por ser humano, por el simple hecho, es decir, que pues estos derechos humanos serían inviolables por el simple hecho de que nosotros seamos humanos. Bueno, entonces acá vamos a hablar un poco de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos pues son derechos que son inherentes a todos los seres humanos sin ninguna distinción pues por su sexo, su raza, su nacionalidad, su origen étnico, la lengua o la religión o cualquier otra condición. Es decir, como hablábamos anteriormente, pues por el simple hecho de ser humanos tenemos el derecho a la redundancia de estos derechos. Pues como hablábamos anteriormente, estos derechos se desarrollan posteriormente a la Segunda Guerra Mundial y comienzan a hablarse un poco a partir de la Carta de las Naciones Unidas. Pues esta carta fue aprobada en 1945 y pues a partir de ella se reafirman unos derechos fundamentales del hombre en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres de las naciones, sean grandes o sean pequeñas. Pues esta carta también tiene unos principios, unos propósitos, pues unas finalidades, así como mismo pues se observa una composición organizacional pues para eh, cumplir con estos derechos humanos. Además de esto, pues de la carta también conocemos algo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la declaración de los derechos tal cual los conocemos ahorita, que es un documento que se creó por distintos representantes de los países del mundo que hacen parte de la Organización de Naciones Unidas y pues que establecen los derechos fundamentales de cada una de las personas. ¿Listo? Perfecto, entonces estos eh, derechos humanos dentro de las Naciones Unidas tienen una clasificación. Históricamente tienen una clasificación en varias generaciones, pero dentro de los derechos tal como los conocemos ahorita, pues hay dos clasificaciones esenciales. En primera instancia están los derechos económicos, sociales y culturales, en los cuales se dividen, pues, en los cuales pues podemos encontrar como el derecho a trabajar en condiciones justas, el derecho a la protección social y a una vida adecuada, o el derecho a la educación y a gozar de beneficios como la libertad cultural y el progreso científico. Pues esto entró en vigencia dentro de estos derechos humanos de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976. Además de este, pues también tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también aprobado en 1976,
y pues que tuvo un segundo protocolo en 1989, pues este busca proteger básicamente las libertades individuales y la participación social y política. Pues, por ejemplo, la libertad del movimiento, la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, etc. ¿Vale? Entonces, también dentro de esto acá podemos ver que son 30 derechos humanos los que hemos encontrado, o bueno, los que encontramos dentro de estos derechos. Hay que tener en cuenta que a través dentro de esos procesos históricos han existido convenciones donde se han intentado profundizar los derechos a los niños, a las mujeres, como más puntuales. ¿Listo? Podemos tener tenemos los 30 derechos, pues para que los profundicemos de igual manera y los estudiemos. Además de esto, para finalizar también, encontramos lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Si este derecho internacional pues hace parte de las obligaciones que tienen los gobiernos a actuar de una forma determinada o emprender acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de cada individuo o de los grupos sociales. Es decir, que el Estado está en toda la obligación de protegernos civil, políticamente, ante cualquier injusticia, ¿vale? Entonces, pues hay que tener en cuenta algo elemental, que pues hay personas que también han criticado un poco lo que sucede con los derechos humanos, ¿no? Entre ellos pues podemos encontrar lo que dice Boaventura de Sousa. Pues bueno, efectivamente Boaventura de Sousa nos dice que pues es innegable la hegemonía de los derechos humanos, ¿no? Pues como lenguaje de la dignidad humana. Sin embargo, pues es una dignidad desde que debe convivir en una realidad alarmante, que la gran mayoría de la población no es sujeta a derechos humanos, sino objeto del discurso de los derechos humanos. Pues también hay que ver hasta dónde están llegando los derechos humanos, cómo tanto localmente, regionalmente, internacionalmente se está haciendo pues para responder a estos derechos humanos y acabar con todas las injusticias. ¿Listo? Espero pues sigan profundizando en cuanto a los derechos humanos, les haya gustado el video y a estudiar un poco y a promover los derechos humanos en realidad y dejar de que sean un discurso.